El 14 de junio de 1952, Perón asumió por segunda vez la primera magistratura de la República Argentina, con un poder político aún mayor que el obtenido en su primer mandato presidencial. Esta vez acompañado por un Congreso formado por 135 diputados peronistas contra 14 radicales. A 2 meses de su juramento presidencial, fallecía su mujer Evita, dándole expresiones populares como por ejemplo el pesar y mucho cariño de parte de la gente para su gran mujer. Hablando en lo económico, durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina llenó sus arcas de dinero mediante la exportación de materias primas, principalmente cereales y carnes, a los países beligerantes europeos, sobre todo a Gran Bretaña. Bueno, esto fue una época de gran prosperidad para el país, pero sin embargo, la situación cambió, ya que Estados Unidos colocó sus excedentes agrícolas en Europa, lo cual generó que se limitaran las exportaciones de Argentina. Además, en 1949 los mercados se retrajeron y esto trajo aparejado una gran reducción de las exportaciones argentinas, sobre todo en los productos primarios. Por otra parte, las reversas acumuladas se consumieron desmesuradamente, finalizando de este modo con el periodo de gran prosperidad económica. La crisis tocó la puerta del país en este contexto. La oposición al peronismo creció fuertemente, como por ejemplo los empresarios no estaban de acuerdo con los beneficios sociales que les había otorgado a los obreros, los propietarios rurales estaban desconformes por la falta de ayuda del gobierno al sector agrario, las Fuerzas Armadas se oponían a las movilizaciones obreras y a la subordinación al poder ejecutivo, pero sobre todo la Iglesia Católica, quien se distanció del peronismo por su fuerte intervención en materia educativa y reaccionó ante la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas. Para encauzar la economía, Perón lanzó el segundo plan quinquenal, cuyas prioridades fueron el desarrollo agrario, la industria pesada y las obras de infraestructura. Aunque el nuevo plan tenía objetivos menos ambiciosos que el primero, logró reducir la inflación y con ello mejorar la situación de los asalariados. Sin embargo, no se alcanzaron los niveles de prosperidad económicas del periodo anterior. La crisis toca a la puerta del país y con ello un agotamiento de la política distributiva que había caracterizado al régimen peronista y consecuentemente con ello las huelgas y los conflictos sociales no tardaron en aparecer. El desabastecimiento petrolero puso en jaque al crecimiento industrial, puesto que YPF cubría las exigencias del consumo. Perón debía buscar un punto de equilibrio entre las exigencias de la realidad y su retórica nacionalista, a través de contratos por los cuales YPF contrataba los servicios de explotación o exploración de empresas extranjeras. Las resistencias que se opusieron demoraron estos contratos hasta mayo de 1955, mes en que se firmó con la Standard Oil, lo cual desató una tormenta política. El derrocamiento. Desde 1951, sectores cívico-militares antiperonistas habían llevado a cabo actos terroristas a través de denominados comandos civiles. El 16 de junio de 1955, los comandos civiles, integrados por conservadores, radicales y socialistas, junto con la Marina de Guerra y sectores de la Iglesia Católica, intentaron un golpe de Estado que incluyó el bombardeo de la Plaza de Mayo y el centro de la ciudad de Buenos Aires, con un saldo de más de 364 muertos y centenares de heridos. El ataque se produjo con más de 20 aparatos de la aviación naval, cerca del mediodía, sobre la multitud que se encontraba en una manifestación. Los ataques continuaron hasta las 18. El ejército instaló tanques y baterías antiaéreas para proteger al presidente, por lo que se le ordenó atacar a los miembros del ejército y a los civiles que apoyaban a Perón. Finalmente, los atacantes pidieron un asilo político en Uruguay. Luego de los ataques, Perón pidió calma a la población, pero algunos peronistas fueron a quemar iglesias, porque en los aviones estaba pintado Cristo vence, y se dieron cuenta que la iglesia tuvo algo que ver. Por primera vez en años de censura, los opositores pudieron utilizar los medios de difusión estatales, pero para entonces los partidos opositores no estaban tampoco interesados en llegar a un acuerdo con Perón, y utilizaron la oportunidad para difundir
su oposición al gobierno y denunciar la falta de libertades. Poco después, Perón dio por concluidas las conversaciones. El 16 de septiembre de 1955, las Fuerzas Armadas derrocaron a Perón, con el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña. La CGT, sectores del peronismo, incluso sectores opositores a Perón, fueron a reclamar armas para impedir la toma de poder de los militares, pero Perón se las negó para evitar una guerra civil y se exilió temporalmente en Paraguay.